¿Cuánto tiempo es lo normal que nos dure una emoción como por ejemplo el miedo? Pues varía dentro de los individuos, es distinto, depende de nuestro cuerpo, de nuestras habilidades, depende de nuestro estímulo que hayamos tenido, de nuestra posibilidad para sentir y para lidiar este miedo que se llama resiliencia. Sin embargo, generalmente el miedo normal, cuando lo estamos sintiendo durante mucho tiempo, como todas las emociones cuando las estamos sintiendo durante un tiempo, se van a extinguir y se van a agotar. O sea, si yo empiezo a sentir miedo por una razón y el estímulo desapareció, la emoción se va a agotar. Ven cómo está aquí una curva de un fenómeno que se llama síndrome de adaptación general. Es decir, todo por servir se acaba, dice el refrán, ¿no? Los miedos normales, las tristezas normales, los enojos normales, las alegrías normales, todas las emociones normales sufren un agotamiento. No estamos presentes todo el tiempo con alegría. No estamos presentes todo el tiempo sintiendo miedo si no hay enfermedad. Cuando se trata de una enfermedad, este agotamiento no se presenta y está presente la emoción todo el tiempo y no se disminuye, no se agota, ¿sí? Vean ustedes, como insisto, depende mucho del individuo, depende mucho del estímulo y depende mucho de las características del individuo, sin embargo, generalmente se agota. Y vean ustedes, hablamos del miedo, porque el miedo, insisto, es la emoción que vamos a identificar como el gran centro de los trastornos de ansiedad, el miedo. Y ven ustedes que cuando hablamos del miedo, pues el miedo normal les digo que se agota o se acaba, pero el miedo patológico, como son los trastornos de ansiedad, que así lo vamos a empezar a entender, como el miedo patológico no se agota, está presente, lo desencadenan cosas que no lo tendrían que desencadenar, sigue presente a lo largo del tiempo, aunque ya pasó mucho tiempo, se sigue sintiendo miedo. Ese es el miedo patológico. Y generalmente tiene mucho que ver con este esquema, que es un modelo que se llama conductual, cognitivo-conductual del miedo, del pánico, y fue desarrollado por Otto y Gould porque este modelo es lo que nos permite entender por qué el miedo en los casos de ansiedad se está generando nuevamente y no se apaga nunca, por qué no se agota, por qué no se acaba de sentir miedo, por varios aspectos. Está en inglés, pero quisiera yo que pensáramos en que en la parte donde dice FEAR, eso significa miedo. En la parte de arriba, el primer cuadrito arriba de FEAR dice reacción de alarma y ahí en reacción de alarma dice taquicardia, disnea o falta de aire, dolor en el pecho, despersonalización, etcétera. O sea, cualquiera de los síntomas que sienten cuando tienen miedo, cualquiera de los síntomas que sienten cuando están teniendo esta respuesta. Y ven ustedes que del lado de la derecha dice un cuadrito catastrophic thoughts, que es pensamientos catastróficos. En la imagen anterior serían nuestros elementos cognitivos, serían pensamientos catastróficos. Y abajo de elementos de pensamientos catastróficos dice conducta. O sea, conducta serían nuestros elementos conductuales. Me eché a correr, me escapé. Y viene abajo, hasta abajo de donde dice FEAR, un cuadrito que dice hypersurveillance o hipervigilancia. Eso es muy importante porque dense cuenta que en realidad lo que nos está mostrando esta imagen es un circuito, es decir, una serie de pasos que se van presentando y se vuelven a cerrar y se vuelven a presentar. O sea, nos falta el último cuadrito de la izquierda que dice increasing anxiety, que es aumento en ansiedad. Lo explico así. Cuando sentimos miedo, pero tenemos, arriba dice, una vulnerabilidad biológica, o sea, un riesgo biológico de tener ansiedad, lo que va a pasar es que se va a prender una reacción de alarma en nuestro cuerpo, primer cuadrito de arriba. Sentimos taquicardia, palpitaciones, falta de aire. Y esa reacción de alarma en nuestro cuerpo, que habitualmente si yo no tuviera esa vulnerabilidad biológica se extinguiría, se acabaría y dejaría de tener miedo. En mi caso, en mi situación personal, en mi situación particular, lo que sucede por esa vulnerabilidad biológica es que empiezo a tener una serie de pensamientos catastróficos o de pensamientos o de elementos cognitivos catastróficos y de conductas específicas, como echarme a correr, como aislarme, como mejor no hablar con nadie, como mejor ponerme a rezar porque tengo mucho miedo, lo que tú quieras, pero de conductas específicas que van a desencadenar un estado de hipervigilancia. Este estado de hipervigilancia es el estado que facilita que de nuevo se presente el miedo. La hipervigilancia es pero ¿y si sí me va a pasar algo? Pero ¿y si me pasa algo muy grave? Pero ¿y si esta enfermedad es terrible? Pero ¿si de esto me estoy muriendo? Pero ¿y si me pasa un infarto? Pero ¿si es una enfermedad que no me encontró el doctor? Estoy hipervigilando constantemente. Si estoy hipervigilando constantemente, va a ser más fácil que cualquier situación que yo observe se convierta en un nuevo estímulo para desencadenar el miedo. Y como ven ustedes, aumenta la ansiedad y se vuelve a presentar este círculo vicioso. No pasa en todas las personas. Pasa solamente en las personas que tengan una vulnerabilidad biológica para tener ansiedad. Lo que pasa en las personas que no tienen este riesgo biológico es que tienen miedo, sienten los síntomas de la reacción de alarma, pero no se concretan los pensamientos catastróficos, no empiezan las conductas repetitivas, ni llegan al estado de hipervigilancia,
que es el que empieza a repetir los miedos continuamente. Las personas que sí tienen, quienes sufrimos un trastorno de ansiedad, tenemos una reacción de alarma cuando tenemos miedo. En vez de quedarnos con esa información y tomar la decisión correspondiente para actuar, empezamos a tener pensamientos catastróficos, las conductas se vuelven conductas que no nos resuelven nada y empezamos con este estado de hipervigilancia, ¿no? Estar continuamente sintiendo y si vuelve a pasar, y si vuelve a pasar, y si vuelve a pasar, y si vuelve a pasar. ¿Sí? Este es el ciclo cognitivo. Ahora, estas palabras que están aquí son las palabras que serían los síntomas que forman los trastornos de ansiedad. Como ven ustedes, no los puse a manera de tabla, como se suelen poner en los libros psiquiátricos o en los libros del DSM-5, sino los puse sueltos. Los puse sueltos como palabras sueltas, porque cada una de esas palabras son parte de los síntomas que solemos tener en un trastorno de ansiedad. Entonces, regresemos un poquito a la idea que les decía yo aquí. Hay muchos tipos, fíjense en esta frase. Hay muchos tipos de respuestas físicas posibles y a estas respuestas físicas le vamos a llamar síntomas. Hay muchos tipos de síntomas posibles cuando tienes ansiedad. Cuando agrupamos varios síntomas, en general se van a llamar síndrome. O sea que esto que les estoy mostrando aquí es un síndrome ansioso. Una persona que tenga algunos de estos síntomas agrupados, que tenga algunos o varios o todos de estos síntomas, está teniendo un síndrome ansioso. ¿Sí? Está teniendo posiblemente un trastorno de ansiedad. Pero es muy importante que ustedes sepan ciertas características de los síndromes. Y esas ciertas características son estas. En cada persona se van a mostrar diferentes. Cada persona, aunque tengan el mismo diagnóstico de trastorno de ansiedad, su síndrome ansioso va a ser distinto. O sea, si yo tengo un trastorno de ansiedad y tú tienes un trastorno de ansiedad, no quiere decir que lo sintamos igual. Quiere decir que se agrupan en ti unas de estas palabras y en mí otras de esas palabras. ¿Sí? Esto es muy importante que lo sepan porque a veces los pacientes que tienen trastornos de ansiedad platican con otros pacientes, evidentemente, y entonces de repente dicen, no, yo creo que yo no tengo ansiedad porque no siento lo mismo que tú. No, yo creo que a mí me diagnosticaron mal porque tú sientes eso y yo no siento esto. En cada persona se muestran diferentes. Más aún, en una misma persona. En una misma persona se pueden percibir cambios dinámicos en los síntomas. Es decir, una misma persona a veces puede sentir más de unos síntomas, menos de otros. A veces, frente a otras circunstancias, los síntomas pueden cambiar, pero siguen siendo síntomas de un síndrome ansioso. Cada persona puede tener cambios en esos síntomas. Si bien esos síntomas pueden aumentar o disminuir, desaparecer o aparecer, relacionarse con situaciones externas o internas, son dinámicos, se están moviendo, están cambiando continuamente, no se quedan tan quietos como nosotros imaginamos, se mueven continuamente. Y a veces disminuyen y desaparecen, y a veces vuelven a aparecer y aumentan y se vuelven muy intensos, y no son distintos, son el mismo síndrome ansioso. ¿Por qué es muy importante decirlos? Porque su significado no varía a pesar de ser tan cambiante su presentación. Y esto es muy importante que lo sepan porque a veces por las variaciones en la presencia de los síntomas, ustedes piensan que no están bien diagnosticados, que no están teniendo un cuadro clínico como el que dice el doctor que están teniendo, o que el medicamento no les está funcionando porque ahora sintieron otra cosa diferente, o porque ahora sintieron un síndrome nuevo, un síntoma nuevo, perdón, o a lo mejor están teniendo algo peor porque de repente sienten más taquicardia que antes. Entonces, solamente para recapitular, todas estas palabras que tengo aquí escritas forman los síntomas. Estos síntomas, si yo junto 3 o 4 de ellos, estoy diciendo que tú tienes un síndrome ansioso. No te he dicho cuál de los trastornos de ansiedad tienes, pero te estoy diciendo que tienes un síndrome ansioso. Si mañana vienes a mi consulta con otros síntomas, pero están en esta lista, vas a seguir teniendo un síndrome ansioso. No es diferente, vas a seguir teniendo un síndrome ansioso. Si al otro día, al tercer día, vienes con otros síntomas diferentes, con más intensidad, con más, por ejemplo, molestias gastrointestinales o con más dolor de cabeza, no estás teniendo nada nuevo, estás teniendo el mismo síndrome ansioso. No te preocupes de más por él. No pienses que ahora empeoró, no pienses que ahora es más grave, no pienses que ahora está más severo. Es el mismo, porque tienen los síndromes 3 características. Varían de persona en persona. En una persona se pueden percibir cambios incluso durante el mismo día, aunque estos cambios sean aumentar o disminuir, aparecer o desaparecer, relacionarse con situaciones externas o no. Y tercera característica, su significado no varía a pesar de ser tan cambiante su presentación. ¿Sí? No estás peor, no estás más mal, no estás más grave, no se te quitó de repente. No, solo varía. Así que,
Si el día de hoy que estamos concluyendo, ustedes tienen muy claro lo que platicamos, ustedes se tienen que ir a dormir con las siguientes ideas en mente. Ustedes tienen que tener muy claro cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Tienen que poderme nombrar algunas emociones de las 8 emociones básicas, sabiendo que la emoción central de la ansiedad se llama miedo. Tienen que identificar qué son los sentimientos y poder nombrar algunos sentimientos. Si pueden ustedes nombrarme, por ejemplo, qué surge de mezclar tristeza con decepción, ya me están, perdón, tristeza con, ya le estoy dando la respuesta que quería. Bueno, me voy por, si ustedes pueden nombrar qué surge cuando tenemos, por ejemplo, alegría con confianza y saben qué resulta como sentimiento, pues ya están entendiendo muy bien los sentimientos. Si ustedes me saben decir qué es el estado del ánimo, recordando que es el conjunto de o el promedio de en qué momento, en qué temporalidad, si lo nombran bien, si logran definirme qué es un síntoma, acuérdense el esquema de los metaelementos y vean que hay 5 tipos de metaelementos: conductuales, cognitivos, afectivos o anímicos, de impulsividad o volitivos y sensorio-perceptuales, y que a todos ellos los vamos a nombrar síntomas. Y si ustedes pueden nombrarme qué es un síndrome, que es el conjunto de síntomas, pero además pueden identificar qué es un síndrome ansioso y ver esa imagen donde venían varias palabras sueltas y recordar que son individuales en cada persona, que son diferentes, que en una misma persona pueden cambiar varias veces en el día o puede ser distinto el síndrome y que su significado no varía a pesar de tener tantos cambios. Ustedes han aprendido muy bien lo que teníamos que aprender el día de hoy en la clase.